Muy buenas, amables televidentes. Estamos aquí en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaacs, de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Autoridad Nacional de Televisión. Hoy vamos a hablar con un intelectual muy destacado del Valle del Cauca, el doctor Jaime Galarza San Clemente, es rector de la Universidad del Valle y un hombre que a lo largo de su vida ha participado en muchos emprendimientos educativos, culturales de nuestra región y de nuestro país. Aquí en Conversan 2 entonces estaremos conversando con el profesor y académico Jaime Galarza San Clemente. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Doctor Galarza, usted es por excelencia un vallecaucano, un hombre que ha estado siempre preocupado por esta región. Yo quisiera hacerle una pregunta. A lo largo de su vida intelectual, ¿qué más le ha llamado la atención de los procesos de modernidad de esta región? Terribles los procesos de modernidad. La modernidad en Colombia podemos decir que arranca en la década del 40, con la descomposición del campesinado, que es una categoría de la ciencia social, no ese término periodístico de los desmovilizados, que no dice nada y oculta muchas cosas. Esa desmovilización, esa desintegración del campesinado colombiano comenzó en la guerra del 48 al 58 y posteriormente en la que arranca en el 60 a nuestros días. Eso ha empujado a miles, a centenares de miles de campesinos a las grandes ciudades del país y a las ciudades intermedias en un aluvión interminable, imposibilitando que las municipalidades, los gobiernos locales puedan canalizar de manera, por así decirlo, pausada, reposada, a través de la educación, a través del trabajo y de otros canales necesarios para la vida citadina a esta cantidad de personas que llegan de la noche a la mañana a las ciudades. Viniendo para acá a Popayán, una ciudad muy cara a mis afectos, pues mi padre es de Santander de Quilichao y las vacaciones las pasaba en Santander y de vez en cuando nos pegábamos aquí una rimadita a Popayán y me quedé asombrado. Una ciudad totalmente polucionada, una ciudad congestionada, una ciudad atestada de carros, de vans, de 4x4 en unas calles coloniales que hacen que realmente esa ciudad blanca, la ciudad del maestro Valencia, la capital, entre otras cosas, de Colombia, después de Bogotá, pues ya no sea el Popayán que conocimos hasta hace 10, 15 años. Y eso no solamente es con Popayán, es con la mayor parte de las ciudades colombianas. Muy pocas escapan de este aluvión. El Cauca, pues en cierta medida, ustedes saben su historia. El Cauca fue un departamento como Estado soberano, producto de la transformación de la presidencia de la Nueva Granada en virreinato. Los caucanos, es decir, la gente de Popayán de ese entonces entendió que era mucho mejor separarse del virreinato del Perú y vincularse al virreinato de la Nueva Granada. Eso fue tan importante que buena parte de los presidentes del país en el siglo XIX y hasta entrados algunos años del siglo XX fueron oriundos de esta región. Es un estado que dio el departamento del Putumayo, el departamento de Nariño, el departamento del Cauca, el departamento del Huila, Tolima y Valle del Cauca. Es decir, que muestra la importancia de esta región y que en cierta medida Antioquia en una época fue
subordinada al Estado soberano del Cauca. Doctor Galarza, estamos aquí en el claustro de Santo Domingo de la Universidad del Cauca y bueno, usted ha sido uno de los promotores de esta historia del gran Estado soberano del Cauca. Y quiero preguntarle un poco sobre la cultura de esta región y el papel que usted le concede, dijéramos, en la historia colombiana. No, pues yo creo que es muy importante, ¿no? Colombia ha tenido, por así decirlo, 4 grandes regiones. Recordemos que Colombia son 4 países, por así decirlo, que los unió la aviación, porque no los pudo unir las vías férreas ni lo pudo unir la vía carreteable debido a la topografía de las 3 cordilleras. Esas 4 regiones fueron la región del Cauca, con sede Popayán, el mercado regional de Popayán, la costa atlántica con Cartagena, el centro con Bogotá y el oriente con Bucaramanga. Podemos agregar tal vez Antioquia con Medellín. De esas 4 regiones, en el siglo XIX la cultura caucana produjo indudablemente 2 grandes literatos, ¿no? 2 grandes hombres de letras, como son Jorge Isaac y el maestro Guillermo Valencia. Podemos hablar de otros como Rafael Maya, tal vez Aurelio Arturo, porque es de Nariño. Es decir, que es un departamento que se ha destacado, como ahora se destaca la costa atlántica con sus hombres de letras, que realmente son en este momento los más destacados del país. No solamente García Márquez, sino Roberto Burgos y otros escritores, los Díaz Granados, este señor de apellido Vaca. Ahora hay un... Ramón Ilián Vaca, correcto. Samario. Ucros, creo que también lo podemos incluir en esa nómina. En fin, y en un momento dado, por supuesto, la región central también ha podido aportar, pero podemos decir que en el siglo XIX, mediados del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el departamento del Cauca podíamos decir, sin equivocarnos, tenía la égida, el liderazgo en los aspectos culturales del país. Eso ha decaído un poco. La Universidad del Valle le dio un rejuvenecimiento a esto, llevó la cultura a otros espacios que son los espacios académicos e indudablemente ha formado un sinnúmero de intelectuales en las ciencias sociales y en la historia y en la literatura. Ya es otra cuestión, ya son otros espacios, son otras maneras de generar la cultura, pero tal como la concebimos, el departamento del Cauca es un departamento importante, es decir, cuando hablo del Cauca grande, y ha contribuido sensiblemente, por supuesto, a la historia de este país. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Conversan 2. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con el doctor Jaime Galarza San Clemente, rector de la Universidad del Valle. Y pues hay una pregunta obligada para el doctor Galarza y es un poco la educación superior. El doctor Galarza fue uno de los partícipes y gestores de la Ley 30 de la educación superior en Colombia, que fue muy importante, y quiero que destaquemos y hablemos un poco de lo que significó eso para la universidad pública colombiana. Sí, yo considero que la Ley 30 transformó las condiciones, hablemos así, de la operación académica superior en Colombia. Por supuesto, en la medida en que aumentó la cobertura y si vinieron presentando los problemas de calidad que existen en este momento, pues esa ley ha tenido algunos inconvenientes que requieren ser modificados. Esto de la autonomía, a pesar de que fue una conquista importante y que ha sido una conquista importante, tiene sus bemoles. Yo creo que hay que reglamentar un poco esto, porque tampoco la discrecionalidad en materia académica es aconsejable si un país quiere tener una política educativa.
Ahora acaba de hacerse una propuesta por parte del gobierno nacional de reforma a la educación superior. Es algo que el presidente Santos viene intentando desde su primer mandato y que por razones que todos conocemos, pues no lo ha podido llevar a cabo. Yo escribí recientemente un artículo sobre esa propuesta de reforma a la educación superior y definitivamente podemos decir que es más de lo mismo. Es simplemente una refuncionalización de la Ley 30. Colombia requiere de manera inmediata, de manera urgente, cambiar su modelo de educación superior. Nosotros no podemos continuar con un modelo profesionalizante como el que estamos actualmente, un modelo que no educa para la construcción del país, que no educa para la paz, que no educa en valores, que desvaloriza, por el contrario, el conocimiento histórico de la nación, que es una de sus riquezas más importantes. Este país, a pesar de lo que digan, a pesar de que digan que Uruguay, que Costa Rica es lo más importante en América Latina en cuanto a civilidad, en cuanto a paz, en cuanto a democracia, eso no es cierto. La democracia echó raíces con todos los problemas que tenemos en este país. Y las instituciones que de una u otra manera han jalonado el liberalismo democrático fueron inauguradas en este país. Y los esfuerzos que ha hecho este país por constituir o crear instituciones democráticas no lo podemos negar. Y definitivamente eso no se estudia ni en el bachillerato y mucho menos en la universidad. Por lo tanto, aquí hay un sinnúmero de personas afásicas que desconocen totalmente la historia. Entonces, ¿cómo vamos a contribuir a la paz? ¿Cómo vamos a construir una nueva nación, un nuevo país, con el desconocimiento de lo que ha ocurrido aquí? Aquí hay un complejo de Adán terrible. Todo el mundo cree que la historia comienza con ellos y se olvidan de los esfuerzos de generaciones precedentes, es decir, que sin ellas no podíamos tener lo que tenemos en este momento. Entonces yo creo que lo importante es cambiar el modelo de educación. Chile lo acaba de hacer, acaba de copiar casi que intacto el modelo americano. High school, es decir, bachillerato, 2 años de asociado para que la persona pueda más o menos saber qué es lo que quiere estudiar, 2 años más el profesional y a escuelas profesionales los 3 años posteriores a economía o a derecho o a ingeniería o a medicina. Aquí las personas ingresan de una vez a la profesión, a la técnica, y cuando se les habla de historia, cuando se les habla de literatura, cuando se les habla de antropología, cuando se les habla de sociología, comienzan a bostezar, comienzan a pararse y comienzan a salirse de los salones, porque ellos alegan que ellos vinieron fue a estudiar economía, que vinieron fue a estudiar ingeniería, que vinieron fue a estudiar medicina. Con ese paradigma, con ese modelo, no podemos indudablemente continuar. Entonces, lo fundamental es cambiar para mí el modelo de educación superior, como lo hicimos en la Universidad del Valle en el periodo del 90 al 98. Doctor Galarza, y el tema de la investigación, que también uno viendo las estadísticas, para no irnos a todo el mundo latinoamericanas, es decir, Colciencias y los recursos en investigación realmente han crecido muy poco o a veces han decrecido si lo comparamos con otros países del continente que han hecho una apuesta más decidida en la investigación. Yo quiero que usted nos dé una opinión alrededor de este proceso y el papel que debería ser fundamental para las universidades. Sí, pues hablar de la inversión de Colciencias o del Estado colombiano o del presupuesto del Estado colombiano en ciencia y tecnología es un chiste, pues, de todas maneras, comparado con Chile, con el Brasil, con la Argentina, con México, ni siquiera pues pongamos de referencia a los Estados Unidos o los países europeos. Ahora bien, hay que ser justos en esto. El problema es que este es un país pobre. Ese cuento de la alegría de leer o la geografía del hermano Benildo Matías
o la historia de Colombia también de Benildo Matías, de que esto era un país ubérrimo, riquísimo. Eso no es cierto. Aquí la capa de humus en los llanos orientales es de 10 centímetros de espesor. Aquí no tuvimos el níquel, ni tuvimos la carne, ni tuvimos el petróleo, ni tuvimos el cobre, ni la plata que tuvieron México, Chile, la Argentina. Aquí los productos de exportación fueron el añil, el caucho, la quina, el tabaco y luego la marihuana, y ya sabemos cuáles otros cultivos siguieron. Este país se ha construido a pulso, con el esfuerzo y con el trabajo de los colombianos. Es decir, aquí la naturaleza nos ha bendecido con la biodiversidad, eso es cierto. Esa es nuestra gran riqueza, nuestro gran patrimonio. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el Estado colombiano quiere apostarle a la investigación, quiere apostarle a la educación, no hay plata. Porque en el momento en que aparece una plata, como apareció en los 8 años anteriores o en los 10 años anteriores, se presenta el problema de la inclusión social, que es desesperante y que si no se atiende, pues eso es una bomba de tiempo. Entonces todo el dinero se va a atender a las necesidades que yo comparto plenamente, o atender los problemas de la guerra. Y cuando ya decimos, bueno, ya estamos saliendo del callejón, vamos hacia la paz, ya más o menos se ha hecho un esfuerzo muy grande de inclusión social, política y económica, entonces comienzan a distorcerse los precios del petróleo, a distorcerse los precios del carbón y del níquel, pues. Es decir, es una situación indudablemente desesperante. El presidente no sé cómo va a cumplir todos estos compromisos que tiene con la paz, no sé cómo va a cumplir sus compromisos con la educación, no sé cómo va a cumplir sus compromisos con la infraestructura vial del país, si ya el dinero que entraba hace 10 años no será el mismo, ni es el mismo en estos momentos. Entonces, claro, nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que somos un país pobre con muchas necesidades y que muchas de esas necesidades son más prioritarias que otras. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Conversando con el doctor Jaime Galarza San Clemente. Bueno, continuamos aquí en Conversando con el doctor Jaime Galarza San Clemente. Doctor Galarza, hay un tema que está aquí, ya lo dijo usted en la respuesta anterior y retomemos un poco, es el tema de la paz y los costos que ello tiene, porque firmar una paz como lo que se está ventilando en La Habana implica una serie de compromisos y volvemos al tema de la inclusión, de los desarrollos que hay que hacer. ¿Cómo ve usted esa parte, dijéramos, financiera de lo que va a costar la paz? Claro, lo veo difícil porque tú lo has dicho, la paz no es simplemente firmar los acuerdos de La Habana. La paz es hacer un pacto social y ese pacto social implica nuevas instituciones, implica nuevas inclusiones y nuevas aperturas, implica ampliar la democracia de una manera indudablemente dramática, por así decirlo, debido a los niveles de democracia que en algunos aspectos tenemos en Colombia, por ejemplo en materia electoral y en materia económica y social. Entonces yo estoy viendo que realmente la situación se está poniendo color de hormiga. Si esta transición que va a ocurrir después de firmar los acuerdos de paz no se hacen como lo debe hacer una sociedad pobre, movilizando a toda la población. Si no hay movilización de los campesinos, de los obreros, si no hay movilización de las comunidades, si no hay movilización de los pobladores de los barrios en las ciudades, si la gente no acomete por sí misma y con sus propios esfuerzos y apoyándose en sus propios esfuerzos la transformación del país, yo veo muy difícil que el Estado desde arriba lo haga. No solamente por falta de visibilidad en algunas ocasiones, sino también por falta de dinero. Y doctor Galarza, ¿usted qué opina de, dijéramos, hay una fuerza social y política
contraria a la paz, que es problemático porque pues tienen una incidencia en zonas importantes del país, en medios de comunicación, incluso en el poder político tienen expresión importante. Y ese es uno de los problemas. ¿Qué opina usted? No, pues eso es la situación más dramática. Cuando la República Liberal se erige en el año 30 por una división en las candidaturas del Partido Conservador, un connotado dirigente nacional, no digo el partido porque no se trata de eso, exclamó: pero si los habíamos derrotado hace 50 años, casi extinguido, ¿de dónde salieron? Entonces, ya con eso ustedes pueden entender cuál es la situación aquí. Aquí hay indudablemente sectores recalcitrantes, casi todos ellos ligados a la tierra, y es hasta paradójico, porque los sectores emergentes no tradicionales se han apuntalado con tierra. Se han legitimado y han formalizado sus capitales con tierra. Entonces la resistencia indudablemente va a ser muy dramática. El capitalismo en Colombia no triunfó plenamente porque no hubo reforma agraria en el momento en que había que hacerla. Entonces, por eso es que nosotros tenemos un capitalismo de tienda y un capitalismo donde la inversión aquí es para morirse de risa. Vienen y compran lo que los colombianos han construido en años. Vinieron y compraron Avianca, vinieron y compraron Bavaria, compraron Telecom, todo lo compran. Entonces, ¿cuál inversión? Inversión es cuando yo llego con un dinero y monto algo nuevo, creo algo nuevo. Lo demás son simplemente sustitución de dueños, porque hay una cosa preocupante. El capitalismo colombiano tenía cierta ética, como en el decir de Max Weber, protestante, ética del trabajo protestante. No, ahora se han vuelto rentistas, venden sus negocios para irse a vivir afuera en un país extranjero de manera cómoda, sin los avatares y las dificultades que tiene hacer empresa. Entonces yo creo que es difícil, pero no imposible. Yo creo que es la hora de Colombia. Colombia no puede quedar postergada del resto de la historia de América Latina, y espero que, a pesar de la oposición de las fuerzas contrarias a un cambio social y a un cambio que no es otra cosa que ampliar la democracia, no está hablando de nada, no está hablando de la revolución cubana, no estamos hablando de la revolución vietnamita ni de la revolución china, simplemente un mejoramiento, una ampliación de la democracia integral. Aún eso asusta indudablemente a muchos sectores de capas medias y de capas altas de este país, sobre todo de capas medias. Las capas medias son las que más temen a un cambio, porque siempre lo consideran como una especie de aventura o un riesgo a todo lo que, de acuerdo a su criterio, han ganado en años de trabajo y de esfuerzo. Bueno, como pueden ver, con el doctor Galarza vamos a hacer otros programas. Un hombre que tiene el país en la cabeza, lo ha pensado, lo ha estudiado. Le agradecemos al doctor Galarza por estar aquí en Conversan 2 y nos vemos en una próxima oportunidad. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.